vamos a hablar un poco de OCT angiografía. Vamos a referirnos como OCTA cuando hablemos de OCTA angiografía. Y básicamente en edema macular diabético y en retinopatía diabética. No tengo ningún interés comercial, aunque tengo relación con varios laboratorios sobre lo que vamos a hablar. El objetivo es hablar un poquito de la vasculopatía diabética, la angiografía por OCT, esta tecnología aplicada a alteraciones vasculares y describir algunos de los hallazgos por OCTA en retinopatía diabética, en edema macular diabético, en maculopatía isquémica diabética. AngioCT es una tecnología relativamente nueva que permite valorar vasos de retina y de coroides sin ser un método invasivo y sin utilizar colorante alguno. Es decir, no usamos fluoresceína ni indocianina verde. El principio de este estudio es el mismo principio que del OCT y obtenemos un OCT simultáneo. Y la ventaja es que puede separar en diferentes capas los vasos de retina y de coroides. Por otro lado, todos sabemos que diabetes es una enfermedad vascular, que en el ojo va a haber niveles altos de VEGF, múltiples mediadores inflamatorios y que a la larga va a producir isquemia con daño a las células endoteliales y a los pericitos. Para que este daño se presente se requieren años de diabetes y un control no adecuado de la diabetes. Va a producir alteraciones en las barreras hematorrotinianas, tanto interna como externa. La pérdida de pericitos es clave para el daño vascular y se produce alteración en las células endoteliales y en las uniones del epitelio pigmentado de la retina. Aquí vemos un esquema que nos muestra el daño vascular con salida de líquido, múltiples mediadores inflamatorios, el daño vascular por pérdida de pericitos y la alteración en la barrera hematorrotiniana externa con acúmulo de microglia entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentado de la retina. Estos cambios que nosotros vemos vasculares se traducen en cambios en OCTA y recordemos tanto el daño por los pericitos, tanto la ruptura de la barrera hematorrotiniana con salida de líquido y la aparición de los microaneurismas son datos característicos del inicio del daño vascular por diabetes. Los microaneurismas debemos considerarlos como una dilatación que surge en algún capilar, pero es un intento abortivo de las células endoteliales de producir una neovascularización. Sus paredes son anormales. Además, vamos a encontrar por angiografía con fluoresceína zonas de no perfusión, zonas que llamamos de isquemia de retina, y podemos encontrar retinopatía diabética proliferativa. Nos enfocaremos principalmente al edema macular diabético y a la maculopatía isquémica diabética. Desde que se inició la era de la terapia antiangiogénica, el método ideal para hacer el diagnóstico y valorar la progresión de la enfermedad es el OCT estructural. Y de hecho el seguimiento lo hacemos por OCT, y aquí vemos un ejemplo de un paciente con edema macular y después de terapia antiangiogénica, reducción del grosor de la retina, y lo consideramos ideal, pero es únicamente estructural. Cuando hablamos de estructural, pensamos que se forman quistes dentro de la retina, hay engrosamiento de la retina, puede haber despegamiento de la retina neurosensorial, pero aquí estamos pensando en un solo plano. Lo que realmente sucede, tomando estas microfotografías de John Marshall, en el cual nos muestran un paciente diabético que son verdaderas cavernas que se comunican entre sí y que tienen ruptura y disrupción, de muchos de los elementos celulares de la retina, y esto es lo que realmente está pasando en un edema macular diabético de tipo quístico. No solo es un corte, sino son verdaderas cavernas llenas de líquido. Ya se han descrito diversos patrones en el edema macular diabético y algunos de ellos como biomarcadores. Aquí mostramos un desprendimiento de retina neurosensorial, un edema macular quístico, un edema macular difuso con múltiples puntos hiperreflécticos interretinianos. Y esto ya se han llamado biomarcadores para poder establecer el pronóstico y qué tipo de terapia probablemente respondan mejor los pacientes. ¿Qué hacemos en condiciones normales o hasta hace muy poco tiempo era lo ideal? Fotografía de fondo de ojo, angiografía de retina que mostraba los múltiples microaneurismas con escape de colorante que sugeríamos que tenía edema, OCT estructural que nos mostraba el edema, hacíamos terapia antiangiogénica, pero ahí nos quedábamos. No teníamos detalle de qué estaba pasando en el área central de la mácula.
Aparece AngioCT, que la característica principal es que se hace con múltiples escaneos a alta velocidad, de 70.000 a 100.000 escaneos por segundo. Se utiliza un algoritmo llamado SADA que permite diferenciar o separar las capas de la retina y tecnología que evita los movimientos, los corrige. Tenemos OCTs de gran calidad, pero al mismo tiempo que tenemos ese OCT de gran calidad, podemos ver los plexos vasculares de la retina, lo cual sin utilizar colorante alguno antes era imposible ver. Esta tecnología ha tenido gran aplicación ahora en neovascularización subretiniana, en oclusiones vasculares, la imagen central, y en donde está la flecha roja, en retinopatía diabética proliferativa, edema macular diabético y maculopatía isquémica por diabetes. ¿En qué se basa esta tecnología? Esta tecnología se basa en el movimiento de los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos. Estos eritrocitos se van a ir moviendo dentro de los capilares y utilizando escaneos a alta velocidad se valora en dónde van los eritrocitos y esto nos va a dibujar la luz del vaso. Realmente no vemos el vaso sanguíneo, lo que vemos es la luz de ese vaso sanguíneo. Pero de manera análoga lo obtenemos cuando hacemos una angiografía con fluoresceína, no vemos el vaso, sino vemos la luz del vaso. Y esta sería una forma de representar lo que estamos viendo, el acúmulo de eritrocitos moviéndose a través de los vasos. Cuando hablamos de retina y hablamos de AngioCT, debemos recordar que ahora tiene importancia el hablar que existen dos plexos vasculares, un plexo superficial, flecha roja, y un plexo profundo. Y esto a raíz de la descripción de Spide y colaboradores, que nos mencionó que en vivo se podía valorar la presencia de dos plexos vasculares, uno llamado plexo capilar superficial y otro llamado plexo capilar profundo. Se describió además un plexo intermedio. Pero OCTA mejoró el entendimiento de diferentes condiciones isquémicas y se pudo hacer la segmentación de retina en retina vascular y avascular. Pero recordemos, la parte importante es un contraste de imagen por flujo de movimiento vascular. Si los eritrocitos no se mueven y no se mueven a alta velocidad, podemos no detectarlos en este estudio. Y hablemos de los plexos. Plexo vascular superficial se encuentra inmediatamente por debajo de la membrana limitante interna y es una red intrincada de capilares y vasos de mediano calibre que es la principal circulación que tenemos en retina. Este plexo se localiza de 3 a 15 micras por debajo de la membrana limitante interna. A continuación está el plexo capilar profundo. Este plexo tiene menos vasos gruesos, son más capilares, llega también hasta la zona foveal avascular, se localiza de 15 a 70 micras por debajo de la plexiforme interna. Entre el plexo vascular superficial y el profundo existen algunos capilares que producen anastomosis entre un plexo y el otro, y estos en algunas condiciones patológicas aumentan. De manera que tenemos dos plexos vasculares que son los más importantes en diabetes, que es el plexo vascular superficial, flecha roja, y el plexo capilar profundo, flecha verde. Además de estos tenemos la retina externa o retina avascular, donde no debemos encontrar vasos sanguíneos, que se localiza a 70 micras por debajo de la plexiforme externa, y la coriocapilaris, que se localiza de 30 a 60 micras debajo del epitelio pigmentado de la retina. Para fines de esta plática hablaremos del plexo capilar retiniano superficial y del plexo capilar retiniano profundo. La forma en la que representamos el resultado de este estudio es con estas cuatro imágenes. La primera flecha roja corresponde al plexo capilar superficial, la segunda flecha verde al plexo capilar profundo, la tercera flecha azul a la capa vascular de la retina y la cuarta, la coriocapilaris con la flecha amarilla. ¿Qué características hay entre estas dos capas en condiciones normales? Plexo capilar superficial y plexo capilar profundo. Bueno, el plexo capilar superficial tiene una gran cantidad de capilares. Se puede observar claramente la zona foveal vascular, la red perifoveal, y existen vasos grandes y vasos pequeños. Cuando vamos al plexo vascular profundo, ya no vemos vasos grandes como veíamos en el plexo capilar superficial, vemos nada más algunos. Vemos una zona foveal vascular ligeramente de mayor tamaño. Y si comparamos los dos, flecha amarilla es plexo capilar superficial, flecha roja es plexo profundo. La zona foveal vascular en condiciones normales la vamos a ver ligeramente más grande en el plexo capilar profundo.
Esta zona debe tener una continuidad de los capilares y formar una verdadera red perifoveal perfecta. Y recordemos, tenemos un capilar venoso, un capilar arterial, uno venoso y uno arterial, que forman esta red. Y si comparamos la imagen que obtenemos por angio-CT con lo que obtenemos en un estudio de histopatología, son congruentes. Realmente las imágenes son idénticas. Podemos ver que hay pérdida de la continuidad en algunas ocasiones en la red perifoveal en retinopatía diabética o agrandamiento de la zona foveal vascular. Una ventaja de esta técnica es que además de valorarla, podemos medir el área de la zona foveal vascular y esta área nos dará una medida de que si realmente se está agrandando, probablemente el problema isquémico va en aumento. La imagen que obtenemos por angio-CT podemos prácticamente sobreponerla sobre una fotografía de fondo de ojo y vean la congruencia de los vasos. Realmente hay continuidad de los vasos. Para valorar la zona central, la imagen ideal es de 3 por 3 milímetros. Podemos usar imágenes ligeramente más grandes, de 6 por 6, pero perdemos detalles del área central. Ahí vemos una imagen de nuevo de 6 por 6 milímetros, o podemos hacer un angiomontaje uniendo dos imágenes, y aquí consiste en tomar varios cuadros del fondo del ojo, hacer un angiomontaje y obtener una imagen de los capilares. Y observen esto. Podemos separar los plexos vasculares. Recuerden, no hemos usado colorante alguno. Podemos ver la zona foveal vascular, la red perifoveal, los capilares de retina, los vasos gruesos e incluso los capilares radiales peripapilares que no los vemos en una angiografía de retina con fluoresceína. Vemos un ejemplo en una retinopatía diabética en el que ya presenta algunas zonas de no perfusión que llamamos zonas de isquemia por retinopatía diabética, pero que en algunas ocasiones estas zonas empiezan a hacerse más grandes y nos hablan de que el problema isquémico a nivel de la retina es mayor. ¿Qué observamos por CTA en retinopatía diabética? Bueno, buscamos áreas de no perfusión o áreas de retina isquémica. Buscamos detectar si existen áreas de neovascularización, flecha roja, y buscamos si existen alteraciones, no solo en retina, sino también en disco óptico, como en este caso que observamos una proliferación a nivel de la papila. ¿Cómo interpretamos un estudio de angio-CT? Lo interpretamos por capas. Decimos plexo vascular superficial, tenemos pérdida de la zona foveal vascular, tenemos irregularidad de los vasos, una extensa zona que sugiere isquemia, tenemos dilataciones vasculares, tenemos mayor tortuosidad. O podemos decir si encontramos un patrón vascular anormal en capas vasculares o avasculares de la retina, como en este caso en una retinopatía diabética proliferativa, y vemos una gran proliferación por angio-CT a nivel de la papila. Si nos vamos a retinopatía diabética, hay lesiones que clásicamente buscamos. La lesión clásica es el microaneurisma. Podemos ver microaneurismas en angio-CT. Mucha gente afirma no es posible verlos porque se requiere movimiento de los eritrocitos. Valoramos zona foveal vascular. Buscamos áreas de no perfusión que las traducimos como áreas de isquemia y buscamos zonas de lechos capilares anormales o áreas de proliferación. De nuevo, la representación que obtenemos en un paciente, en este caso diabético, del plexo capilar superficial, flecha roja, y del plexo capilar profundo, flecha verde. Si nosotros comparamos angiografía con fluoresceína y angio-CT, podemos encontrar algunas concordancias y algunas diferencias. Esta es una angiografía en una fase venosa temprana. Se observa el nervio óptico, podemos ver el borde del nervio óptico, observamos flujo laminar, observamos las arteriolas ya llenas y las venas apenas se están llenando. No observamos capilares en esta zona, habitualmente observamos este tipo de fluorescencia, pero no vemos detalle. La misma área vista por angio-CT. Podemos ver los grandes vasos, pero ahora podemos ver los capilares que no veíamos previamente. Y si juntamos las dos imágenes, podemos hacer un comparativo de la angiografía con fluoresceína con angio-CT en la misma región. Y ahora analicemos qué detalles nos da este estudio. Primero, angiografía con fluoresceína. Vemos una zona de hipofluorescencia rodeada de una zona de hiperfluorescencia. ¿Podemos encontrar esa zona en angio-CT? Sí, la observamos y existen zonas de cierre capilar y probablemente anormalidades microvasculares interretinianas en esa área.
¿Qué hay de los microaneurismas? Bueno, en este caso vamos a mostrar dos microaneurismas que se observan en la angiografía con fluoresceína. Los vamos a observar en angio-OCT. En este caso sí encontramos los dos microaneurismas que mencionábamos aquí. Pero si buscamos más microaneurismas, aquí tenemos uno en la angiografía con fluoresceína que no aparece en angio-OCT. Es decir, no todos los microaneurismas son visibles en angio-OCT. Y más adelante hablaremos por qué razón no se observan y en qué porcentaje sí los encontramos. En la angiografía con fluoresceína aquí observamos una zona de hipofluorescencia, pero no vemos más detalle. La vemos en angio-OCT y encontramos una zona de cierre capilar que nos habla que aquí hay una zona de isquemia que no lo pudimos definir claramente en la angiografía con fluoresceína. ¿Es un mal estudio la angiografía con fluoresceína? No, sigue siendo el gold standard, el estándar de oro en estudios de alteraciones vasculares. Tiene más de 50 años y sigue en boga y todavía va a durar un buen tiempo utilizándose. ¿Qué problema tenemos en la angiografía con fluoresceína? Es un método invasivo. Inyectamos un colorante. Y puede haber una náusea transitoria, que no es un problema serio, pero puede haber reacciones alérgicas como prurito, urticaria, en algunos casos broncoespasmo, edema laringio, anafilaxia, y está reportado muerte de 1 en 10,000 a 1 en 200,000 de los estudios que hacemos en angiografía con fluoresceína. Si hacemos OCTA, ¿tenemos algún efecto secundario? No, ninguno. Es un estudio no invasivo y lo podemos repetir las veces que queramos. De hecho, la angiografía con fluoresceína sugerimos hacerla de inicio en el paciente diabético que ya tiene retinopatía, pero el seguimiento hacerlo por OCTA. Si podemos evitar repetir el estudio, lo evitamos. Otro problema, otra diferencia entre angiografía con fluoresceína y OCTA es el tiempo de adquisición para las imágenes. En un paciente ya dilatado, con un buen fotógrafo, tal vez tardemos 15 minutos en hacer una buena angiografía con fluoresceína. Por OCTA, un solo escaneo toma menos de 5 segundos. Es decir, en cuanto a tiempo, es un estudio sumamente rápido para tener el resultado. ¿Qué gran ventaja tiene la angiografía de fluoresceína sobre OCTA? Primero, podemos tener imágenes de un campo mucho más amplio. Estamos acostumbrados a ver esto. Paciente con retinopatía diabética proliferativa, observamos grandes áreas de hipofluorescencia por cierre capilar, observamos proliferaciones, observamos vasos anormales, incluso algunas microhemorragias, pero no observamos detalles del área macular. Y ahora con la angiografía de campo amplio y ultra amplio, podemos tener imágenes como lo que vemos aquí, en el cual estamos viendo la mácula y una proliferación en el sector nasal o escape de colorante en el lado temporal, que no lo podemos ver en la actualidad por angio-OCT, porque aún está limitada el área de estudio y aunque en los equipos nuevos es un poco más grande el área, no es comparable con lo que encontramos en la angiografía con fluoresceína. La angiografía con fluoresceína realmente valora el plexo capilar superficial. ¿Y por qué el plexo capilar superficial? Porque la hiperfluorescencia nos bloquea el plexo capilar profundo, no lo vemos. Tampoco vemos detalles del área macular. Con angio-OCT vemos el plexo capilar superficial, vemos el plexo capilar intermedio, vemos el plexo capilar profundo y podemos ver la coriocapilaris, la vasculatura coroidea y en algunos casos vasos anormales en retina externa. Veamos este ejemplo. Paciente con retinopatía diabética no proliferativa moderada. Vemos algunos microaneurismas. Observemos los 5 microaneurismas centrales, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a agrandar esa área. Y ahí colocamos un círculo amarillo alrededor de los 5 microaneurismas. Observen que la forma clásica del microaneurisma en angiografía con fluoresceína es una lesión redonda, muy bien demarcada, fácilmente observable cuando usamos fluoresceína. Si esa misma área la valoramos por angio-OCT, podemos encontrar los microaneurismas, los 5 que marcamos sí los encontramos, pero observen, se ven dilataciones fusiformes, no son redondos. Si no estamos acostumbrados a verlos, podemos perder esas imágenes. Pero observamos todos los microaneurismas, la respuesta es no. Perdemos muchos de los microaneurismas. Los microaneurismas son dilataciones saculares en los capilares y las vamos a ver habitualmente redondas en la angiografía con fluoresceína. Cuando las logramos observar en angio-OCT habitualmente son fusiformes, son alargadas. Los vasos se observan alargados.
Y las podemos encontrar en los dos plexos, tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo. En este estudio de Miwa, intentó contar los microaneurismas que se observaban en angiografía con fluoresceína y los que se observaban en angio-CT. Y solamente detectó el 41% de los microaneurismas en angio-CT. Es decir, perdemos más del 60% de los microaneurismas cuando hacemos angio o CT. Y esto si hacemos una lectura en un cuadro de 3 por 3 milímetros. Si nos vamos a 6 por 6 ya es muy difícil identificarlos y si usamos un cuadro más grande los podemos perder. ¿Y por qué no vemos todos los microaneurismas? La explicación es que existe un bajo flujo o baja velocidad de movimiento de los eritrocitos dentro de los microaneurismas y esto hace que sea difícil revisarlos. Y si observan aquí una fotografía del estudio de Miwa, observamos múltiples microaneurismas en la angiografía con fluoresceína, pero la mayor parte de ellos los perdemos cuando hacemos angio o CT. Están ahí, pero no los podemos observar. Veamos este otro ejemplo, angiografía con fluoresceína. Estamos acostumbrados a que si vemos hiperfluorescencia que escapa, decimos aquí hay una proliferación. No vemos detalles del área macular. Si a ese mismo paciente le hacemos angio CT, en ocasiones podemos observar esto. Un gran patrón vascular es una proliferación gigante en el nervio óptico. No vemos escape de colorante, que es una ventaja de la angiografía con fluoresceína. Pero en esta foto es una desventaja, porque perdemos la visualización de los vasos. Sabemos por experiencia previa que esto es una proliferación, pero no vemos detalle. Segundo, el área macular. El área macular en angiografía con fluoresceína perdemos detalle, pero podemos tener mucho detalle cuando hacemos angio-CT. Tercero, vemos una zona de hiperfluorescencia aquí. ¿A qué corresponde? ¿Es una normalidad microvascular interretiniana o es una proliferación? Bueno, si lo vemos por angio-CT podemos confirmar que realmente es una proliferación. Si comparamos una proliferación en papila, es muy fácil observarla en angiografía con fluoresceína. Muy fácilmente la detectamos. Es más difícil verla, el mismo ejemplo, por angio-CT. No vemos los contornos del nervio óptico, pero si se fijan se ve una red de vasos anormales que nos está hablando de que aquí existe una proliferación. Algo que les menciono a mis residentes, lleva un tiempo aprender a interpretar las imágenes de angio-CT. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a que se parezcan a una angiografía con fluoresceína, pero realmente son diferentes. Veamos este ejemplo de Andrés Romano. Aquí vemos una retinopatía diabética proliferativa y vemos el borde de una gran proliferación en una etapa temprana de la angiografía. Vemos donde están las flechas verdes, una zona de hipofluorescencia por cierre capilar, pero veamos el borde de esta lesión. Aquí está angiografía con fluoresceína y aquí está angio-CT. Con angio-CT podemos ver capilares y vasos de retina que no vemos en la angiografía con fluoresceína. Y si ponemos angiografía con fluoresceína y ponemos angio-CT, podemos distinguir muchos más vasos por angio-CT. Desde luego que si en la fotografía de la angiografía con fluoresceína nos vamos a una fase tardía, todo esto va a ser hiperfluorescencia y no vamos a ver vaso alguno, pero en la angio-CT no perdemos la visualización de los vasos. Es decir, existen algunas ventajas de angiografía con fluoresceína y algunas ventajas de angio-CT. Si estamos haciendo angio-CT, además obtenemos una OCT estructural, que en este caso nos dice que existe una membrana sobre la retina con un engrosamiento retiniano importante que no podíamos obtener si hacemos nada más una angiografía con fluoresceína. Y llegamos al punto tal vez más importante y que existe un poquito más de interés en la actualidad, y es la cuantificación por OCTA de un mapa de la densidad de perfusión vascular retiniana. De nuevo observamos un plexo capilar superficial normal, una imagen en fase, un angioflujo y el OCT de un paciente normal. Esto que estamos observando abajo del lado derecho con colores es un mapa de perfusión. Vemos una zona de color azul en donde está la fobia y algunas zonas de color verde, amarillo, café ocre e incluso rojo. Esto es un mapa de perfusión. ¿Y cómo pasamos de un plexo capilar superficial a una imagen de un mapa de perfusión de OCTA? Bueno, observemos esta imagen. Esto es normal, lo que vemos arriba es el plexo capilar superficial y este sería el mapa de perfusión, es decir, qué porcentaje de lo que estamos viendo en esta foto son vasos sanguíneos. En términos generales, en un ojo sano, vemos arriba del 50% de densidad de vasos.
¿Cómo se obtiene esto? Bueno, tomamos nuestra imagen del angio-CT, se hace una esqueletización, es decir, separamos los vasos, esto lo hace la computadora, lo convertimos en un mapa de densidad de perfusión, lo pasamos a una paleta de colores y esto nos va a dar una imagen como lo que estamos viendo aquí. Las zonas que vemos en color azul, azul es esto, la paleta de colores, no existen vasos sanguíneos. Lo que vemos en café o en rojo, existen muchos vasos sanguíneos. Lo que vemos en amarillo o en verde, existe una densidad moderada de vasos. Entonces es obvio que en la zona central encontremos algo de color azul, no hay vasos. Pero en este caso encontramos con la flecha amarilla zonas también de color azul donde no hay perfusión. Encontramos muchas otras áreas. Quiere decir que tenemos una disminución de la perfusión y esto lo podemos medir en porcentajes. Al mismo tiempo estamos obteniendo un mapa topográfico de la retina y un OCT estructural. Y veamos ejemplo. De nuevo, regresamos a nuestro ojo normal y vamos a estar viendo la imagen inferior y el porcentaje que tenemos aquí. 55-18 en este caso para un paciente normal. Vamos a una retinopatía diabética no proliferativa leve. Aparecen más áreas de color azul, irregularidad de la zona foveal avascular y el porcentaje bajó a 49.1. Vamos a una retinopatía diabética no proliferativa moderada, aparecen más foveal vascular y el porcentaje baja a 45.04. Retinopatía diabética no proliferativa severa, agrandamiento de la zona foveal avascular, más áreas de color azul, es decir, hay menos vasos sanguíneos, y baja el porcentaje a 40.73. Y vamos a una retinopatía diabética proliferativa, en este caso con una maculopatía isquémica diabética, no hay zona foveal avascular, hay una gran área de no perfusión vascular en el centro, y el porcentaje baja a 36.23. Ahora observen de corrido las imágenes inferiores del lado izquierdo, normal, hacia el lado derecho, patológico. Mientras más de color azul vemos la imagen, menor densidad vascular tenemos. Y esto puede llegar incluso a casos extremos en donde prácticamente ya no hay vasos en la zona central en una maculopatía isquémica por diabetes. ¿Qué analizamos aquí? Bueno, nos está dando por un lado la densidad vascular y por otro lado el grosor retiniano. Es decir, tenemos las dos medidas en forma simultánea. Este mapa de densidad vascular no ha sido estandarizado todavía y para cada compañía que produce equipos de angio-CT, esto puede ser ligeramente diferente, pero ya existen algunos estudios que hablan de que esto es un biomarcador que nos va a hablar del pronóstico y qué terapéutica debemos seguir en los pacientes. Del lado izquierdo, un paciente normal, arriba del 50% de densidad vascular, y del lado derecho, un paciente con retinopatía diabética con menor densidad vascular. Y recordemos, en este paciente tenemos un grosor macular central que al mismo tiempo lo obtenemos de 218 micras contra el paciente diabético que en este caso tiene 431 micras. Y podemos obtenerlo por diferentes secciones de retina. Hay que tener cuidado para analizar esto. Estos son un caso que nos proporcionó Javier Serranz, en el cual vemos que puede haber errores. Retinopatía diabética no proliferativa, con edema macular y acumulación de múltiples exudados lipídicos en el sector temporal de la mácula. Obviamente, si hacemos un OCT, va a haber engrosamiento de retina, pero observamos múltiples lesiones hiperreflécticas intrarretinianas que están por debajo del plexo capilar superficial, pero por arriba del plexo capilar profundo. ¿Qué pasa si hacemos angio-CT en este caso y tratamos de medir el mapa de densidad vascular? El plexo vascular superficial no está prácticamente alterado, es normal. Pero cuando nos vamos al plexo capilar profundo, aparece una sombra aquí, que podríamos interpretar como isquemia, pero coincide con la zona que observamos de exudados lipídicos. Entonces tenemos que tener ese cuidado para no malinterpretar como zona de isquemia y tenemos que siempre revalorar la fotografía clínica o el fondo del ojo del paciente antes de decir eso es isquemia. El plexo capilar profundo parece fundamental para la maculopatía isquémica diabética, terminología que usamos ahora cuando hay la mayor parte de los capilares ocluidos alrededor de la mácula y hay agrandamiento de la zona foveal avascular. Estos capilares profundos contribuyen a la nutrición de los fotorreceptores en su segmento interno en un 10 a un 15%.
principalmente durante la adaptación a la oscuridad. Recordemos, en la zona central tenemos más conos y los conos son fagocitados cuando estamos en condiciones escotópicas, en la oscuridad. Y esta falla en la nutrición puede producir una disrupción de la retina externa, básicamente del elipsoide hasta completamente el fotorreceptor, y producirnos una visión más baja de lo que esperábamos. No perfusión capilar afecta la nutrición de los tejidos neurogliales de todo el parénquima retiniano, produciendo hipoxia, y la hipoxia libera más VEGF, que aumenta la permeabilidad y la respuesta angiogénica. Es decir, la hipoxia que se presenta aquí hace que se convierta en un círculo todavía mucho más grave. En retinopatía diabética tenemos alteración de la microcirculación de la retina. Decimos, tenemos hipoxia de retina. Nosotros le llamamos isquemia a las zonas de no perfusión, pero recordemos, hay hipoxia. Pero esta hipoxia no es autorregulada por coroides. Por lo tanto, cuando existe hipoxia a nivel retiniano, se van a afectar los fotorreceptores y las demás neurocélulas de la retina. Normalmente el plexo capilar superficial se encuentra más afectado en la isquemia que el plexo capilar profundo. En el plexo capilar profundo, solamente en el 35% de los pacientes encontramos alteración vascular importante. Ahora, podemos tener plexo capilar superficial y plexo capilar profundo afectados y aún buena visión. Si se salvan fotorreceptores del área central, aún podemos tener buena visión. Y si observamos este ejemplo, hay un agrandamiento de la zona foveal vascular, irregularidad de los capilares en esta área, zonas de hipoperfusión alrededor del área macular, tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo. ¿Cuáles son los predictores de progresión de la retinopatía diabética, sobre todo en isquemia? Es el agrandamiento de la zona foveal vascular, la irregularidad de la zona foveal vascular, las áreas de cierre capilar contiguas a la zona foveal vascular, que las vamos a encontrar en el 40% de los pacientes con edema macular diabético en algún grado. Y recordemos, aún pueden tener buena visión encontrando estas lesiones. Si encontramos lesiones de este tipo isquémicas, habla de que la maculopatía está progresando y pueden tener mal pronóstico. Campochiaro menciona que terapia antiangiogénica en estos casos en etapa temprana puede disminuir la isquemia y mejorar la perfusión vascular, aunque no todos los autores están de acuerdo con ese comentario. Hallazgos que debemos buscar cuando hacemos angio-CT en edema macular diabético y sobre todo si están presentando baja visión. Medir la zona foveal vascular, valorar si existe regularidad en la zona foveal vascular, valorar el calibre de los vasos, valorar tortuosidad vascular y densidad vascular. Si se fijan, todos estos es crecimiento de la zona foveal vascular, crecimiento en la irregularidad de la zona foveal vascular, engrosamiento del calibre de los vasos, mayor tortuosidad vascular. Pero la única que disminuye es la densidad vascular. ¿Y por qué disminuye? Porque tenemos menos vasos. Y vemos un ejemplo. Angiografía con fluoresceína no vemos detalle, vemos una gran zona foveal avascular, zonas de isquemia contiguas, dilatación de los vasos, tortuosidad de los vasos, mapa de densidad vascular con muchas zonas de cierre capilar, y esto nos habla de que el paciente tiene mal pronóstico. Y en la actualidad hay varios estudios que están siguiendo y los han llamado biomarcadores en estudio en edema macular diabético y maculopatía isquémica diabética. Y de nuevo, zona foveal vascular, irregularidad y contorno de esta zona, calibre promedio de los vasos, tortuosidad vascular y densidad vascular. Y hay estudios que ya han relacionado el pronóstico de los casos con estos 5 biomarcadores y parece que lo de mayor relación es la densidad vascular. Vemos el ejemplo de ese mismo reporte, irregularidad de la zona foveal vascular, dilatación de los vasos, crecimiento de la zona foveal vascular y un mapa de densidad vascular anormal. Y con esos 5 biomarcadores podemos establecer que el pronóstico probablemente no será favorable. Recordemos, OCTA valora 2 plexos, valora isquemia y proliferaciones, valora zona foveal vascular, valora mapa de densidad vascular, y recordemos, esto no solo es cualitativo, también es cuantitativo, valora calibre y tortuosidad de los vasos. El 40% de los microaneurismas van a ser observados, el 60% no los vamos a ver. La ventaja es que obtenemos OCT estructural simultáneo y recordar los 5 biomarcadores que pueden servir para pronóstico y seguimiento. ¿Fluoresceína pasó de moda? No. Ventajas: valor escape de colorante,
fácil observar microaneurismas, ideal para zonas de cierre capilar y valora mucho más fácilmente retina periférica. Desventajas: riesgo por el colorante, es decir, es un método invasivo, requerimos un técnico especializado y es más costoso. Ventajas de OCTA: no se usan colorantes, obtenemos un OCT simultáneo, estructural, podemos repetirlo las veces que queramos sin problema, es ideal para seguimiento, finalmente tiene menor costo. Desventajas: no observa escape y el área que podemos estudiar en la actualidad es limitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, que la verdad que muy buena, muy clara y muy fácil de entender tu clase. Tengo algunas preguntas. No, me queda muy claro que este es un examen que tenemos que aprender a verlo, tenemos que aprender a interpretarlo y usarlo, porque la herramienta es tremenda para valorar el edema y la isquemia y la densidad vascular, que es lo más importante. Cuéntame, tu manejo inicial, o tu aproximación inicial a un paciente que tiene edema macular diabético o que tiene maculopatía diabética, ¿es siempre hacerle inicialmente angio y OCT angiografía o no hacer las dos? De hecho, hago las dos. Siempre las dos. Hago las dos porque lo que antes hacía era una angiografía con fluoresceína y un OCT macular estructural. Ahora, como el equipo tiene las dos cosas, hago la angiografía con fluoresceína y hago angio-OCT y me da el OCT estructural y la angio-OCT. Cuando el paciente tengo que repetir el estudio o estoy en seguimiento o estoy en terapia antiangiogénica, ya nada más repito OCT estructural y angio-OCT. Y una pregunta de tecnicismos. ¿Tú mismo te haces las OCT angiografías o tienes un técnico que te las hace? No, tengo quien lo hace. ¿Y cómo te lo reporta? ¿Tú qué miras? ¿Te lo imprime o te da un...? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que miras tú? Normalmente me lo imprime. A veces me pasan el estudio grabado y lo reviso grabado, pero normalmente me imprimen el estudio, lo anexo al expediente y es como mi parámetro para seguir la evolución del paciente. Perfecto. Sí, porque yo también, te cuento, yo no hago los estudios, tengo un técnico que lo hace, entonces yo no sabía si era mejor que me den una impresión o que me den un CD con el estudio, como el video del estudio. ¿Cómo haces tú? Impresión también, igual. Impresión. Me hago una impresión y bueno, que si yo veo alguna cosa que no me cuadra, voy a la máquina y miro la máquina y la reviso yo mismo, ¿no? Pero generalmente me hago una impresión. Pero la verdad que ha estado muy clara y he entendido perfectamente todo. Qué bueno, me ha gustado mucho. Renzo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, Juan Jiménez, Juan Manuel, espectacular la plática. La verdad es que yo no sé por qué siempre que te escucho a ti, todo entra tan fácil y después al día siguiente ya no me acuerdo. Digo, ¿cómo a Juan Manuel se le queda tan fácil? Te pregunto, te voy a hacer seguramente una pregunta que es una pregunta trillada, pero considero que siempre es importante de alguien que tiene experiencia como tú. Decías de una manera muy clara, este es un estudio fabuloso para poder nosotros medir la zona vascular foveal y obviamente ver el agrandamiento y medir la isquemia. Y hacías notar claramente que cuando hay edema macular, digamos, podemos falsamente creer que hay menos densidad vascular porque los quistes pueden desplazar los vasos y eso es darnos la falsa idea de que hay isquemia. Entonces la pregunta sería, en los casos donde te queda claro que hay un franco edema macular diabético, ¿cómo lidias para medir esa densidad o esa zona isquémica? ¿Regresas a la fluoresceína, a la prueba de fluorangiografía con fluoresceína convencional o tienes algún método para salvar este problema? Bueno, primero tenemos que ajustar un poco en la medición de los plexos porque la máquina lo hace automático, pero si tenemos un edema importante, se desplazó hacia adelante la mácula y el plexo capilar superficial también se desplazó hacia adelante y podríamos estar haciendo un corte no en el área que queremos. Claro. Entonces, manualmente a veces hay que ajustarlo, sobre todo en edemas maculares severos. No le doy tanta importancia muchas veces al primer estudio, sino hasta que hemos disminuido un poco el edema y valoramos qué tanto edema tenemos.
qué tanto cierre capilar tenemos, porque a veces el primer estudio nos engaña un poco. Lo que acabas de decir Claro. tú es cierto, muy cierto. Y a veces los quistes nos producen algunas otras zonas que nos podrían simular que hay cierre capilar y a veces no hay cierre capilar. Entonces, a partir del segundo estudio, cuando hemos disminuido un poco más el edema, le damos más valor al angio-CT. Algo que quisiera mencionar es que al principio me costó un poco de trabajo acostumbrarme a las imágenes de angio-CT. Y cuando me llevaron la máquina por primera ocasión, yo hasta pensé, no me sirve. Porque yo quería ver imágenes como la angiografía de fluoresceína. Claro. Pasó un tiempo en que aprendiéramos realmente a interpretarlos y todavía seguimos aprendiendo. Y tenemos ahora mucho más experiencia. Y es un estudio que, como cualquier otro, una vez que uno lo aprende a hacer, lo aprende a interpretar, le saca a uno mucho provecho. De hecho, esto que me ha llamado mucho la atención, estos 5 biomarcadores, que ya hay varios estudios que están corriendo, hasta el momento son con pocos pacientes los que se han reportado, pero hay estudios que se están corriendo con más. Pero se están mezclando aparte los resultados de estos 5 biomarcadores con los biomarcadores de OCT estructural, de manera que vamos a tener un parámetro mucho mayor para poder pronosticar qué le va a pasar a un paciente y muchas veces pronosticar la agudeza visual y el seguimiento o el tratamiento ideal para esos pacientes. Juan Manuel, una de las cosas con las que esta prueba del angio-CT, digamos, agarró fuerza, digamos, en los oftalmólogos, retinólogos y en general en el mercado, es que como nos permitía mirar la retina como plexos vasculares, una de las cosas que, digamos, o una de las ideas fuerza con la que comenzó era que el plexo profundo, por ejemplo, te permitía anticipar daño vascular en los pacientes con retinopatía diabética. ¿Tú qué tanta importancia le das al hecho de hacer la segmentación de plexo superficial, o ir de frente a analizar el plexo profundo, o ir a analizar el plexo peripapilar? Bueno, en una patología que hemos encontrado gran diferencias en las oclusiones vasculares, más que en retinopatía diabética. Cuando tenemos una oclusión de rama venosa o hemicentral o de vena central de retina, la mayor parte de las alteraciones vasculares están en el plexo profundo. A diferencia de retinopatía diabética, que las observamos más en el plexo capilar superficial. Entonces, cuando es oclusión vascular, ponemos más atención en el plexo vascular profundo. En retinopatía diabética valoramos los dos plexos. Rara vez encontramos cambios más severos en el plexo profundo que en el superficial, excepto en algunas maculopatías isquémicas, en las cuales sí hay mayor cierre, pero en retinopatía diabética muchas veces con el plexo capilar superficial es más que suficiente, a diferencia de oclusiones venosas, que nos vamos más al plexo capilar profundo. Interesantísimo ese detalle, ¿no? Y una última pregunta para no abrumarte. Una de las cosas que nos ofrece esta tecnología y que a veces, vamos a decir así, no le prestamos tanta atención, es, si bien es cierto en la tomografía convencional, nosotros muchas veces miramos más el corte modo B que el corte en C. Más bien en esta tecnología lo que hacemos es mirar más frecuentemente la presentación en C, que nos da, digamos, el patrón vascular, y pocas veces vamos a mirar el corte en B, que nos muestra los flujos, digamos, a lo largo del espesor de la retina. ¿Tú le das alguna importancia en retinopatía diabética a este tema de los flujos, o le encuentras alguna utilidad? Esa es una muy buena pregunta. Cuando estamos pensando en neovascularización subretiniana, le damos mucha importancia al angioflujo. En telangiectasias yuxtafoveales idiopáticas en MACTEL tiene muchísima importancia porque a veces ahí identificamos el vaso anormal, pero en retinopatía diabética habitualmente no. A veces podemos encontrar vasos mucho más gruesos con un flujo anormal, pero los vemos desde el plexo superficial. Entonces tu pregunta es muy buena. ¿Le damos mucha importancia al angioflujo en retinopatía diabética? No tanta. O cuando menos yo no le he dado tanta importancia, porque creo que con la imagen que obtenemos a veces es más que suficiente. Sí, pues sí. Hay dos médicos que han levantado la mano, primero el doctor Eddie Barré y después el doctor Guillermo Barriga, por favor.
Eddie. Gracias, doctor Roca. Juan Manuel, excelente la práctica para los que recién estamos incursionando en esto de la OCTA, muy clara, muy fácil de entender. Como dice Renzo, pues le escuchamos, le entendemos, al día siguiente se nos olvida porque en realidad debe quedar grabada y verla varias veces. Esa sería la situación. Sí, cierto. Mira, es como en un momento mencionaste, un poco quizá desventaja, entre comillas, no poder ver la exudación, pero en realidad también se puede convertir en una ventaja no verla, en el sentido de que podemos ver en toda su plenitud la neovascularización. Cuando comencé a probar este tipo de metodología, me pude dar cuenta de que hay equipos que miden la densidad vascular macular de diferente forma. El SAIS la mide de diferente forma que el Spectralis, la mide de diferente forma que los equipos de SwiftSource. ¿Tú tienes alguna preferencia o crees que alguno de estos equipos es más fidedigno en medir esa densidad que otro? Yo creo que no. No tengo experiencia con varios equipos. Hemos trabajado un poco con el equipo de la casa OptoView, con el Avanti, y un poco con SAIS. Creo que los dos nos dan buenas imágenes. No son intercambiables las imágenes que obtenemos de uno con el otro, porque no se ha estandarizado todavía este método. Yo creo que no tarda mucho en que se estandarice, y entonces sí podríamos hacer un comparativo entre los diferentes equipos. Y yo creo que debemos darle un poquito más de importancia a ese mapa, porque ese mapa nos ayuda a entender por qué algunos pacientes que logramos disminuir el edema, que decimos nuestra terapia estuvo correcta, el grosor macular es normal, pero la visión sigue siendo muy mala. Y muchas veces vamos a encontrar isquemia, maculopatía isquémica diabética, que es el término que ahora quieren que se utilice. Entonces, perfecto. Yo creo que no importa qué equipo utilices, yo creo que es aprender a utilizarlo. Yo me he acostumbrado mucho más al Avanti, al del equipo de OptoView, y ya para mí es como ver la imagen, es como ver una angiografía con fluoresceína, inmediatamente interpretamos qué está pasando. Pero yo creo que para cada equipo se puede hacer exactamente lo mismo. Y Juan Manuel, para sacar provecho de todos los conocimientos que tienes y hacernos ver un panorama mayor, se ha hablado de que en las etapas iniciales de la retinopatía diabética, en el OCTA, donde puede verse una disminución de la densidad capilar, ¿esta mejora con el tratamiento metabólico? Sí, esa es una buena pregunta, y veo que también la pregunta la hace el doctor Irving Carral en el chat. ¿El tratamiento sistémico podría mejorarla? Bueno, realmente sería difícil decir la mejora en forma importante, pero sí hay estudios que dicen que si se toma en etapa temprana y se hace terapia antiangiogénica, mejora un poco esa no perfusión a nivel de la mácula. En un principio se decía aumenta la isquemia, pero ahora se comenta que puede mejorar incluso el flujo, y hay algunos estudios que muestran reaparición de vasos que parecían ocluidos una vez que se hace una terapia antiangiogénica mensual. Esta sí tiene que ser mensual y con seguimiento para poder conservar los vasos sanguíneos. En cuanto a tratamiento sistémico, tal vez tendría un mejor control de la diabetes, una menor progresión del daño en retinopatía diabética, básicamente proliferativa. Aunque en una primera etapa parece acelerarse, a la larga se disminuye la velocidad de progresión si el control es mejor. Pero si me preguntas, ¿he visto algún estudio que hable de angio-CT y mejoría de la perfusión capilar con mejor control sistémico? Hasta el momento yo no lo he encontrado. Perfecto. Una pregunta más, abusando de tu generosidad. Sé que, bueno, como bien dice Tono, no se hace segmentación en los casos de retinopatía diabética, a diferencia de lo que sí puede pasar en una degeneración macular con membrana neovascular, donde la segmentación a veces tiene que ser manual. Esa es quizá una de las cosas que nos puedan permitir que la impresión para la retinopatía diabética pueda ser en una sola hoja. Se ha postulado también de que el plexo intermedio podría jugar un papel en la formación de la neovascularización, plexo intermedio que llega hasta un límite nada más. ¿Tú crees que el hecho de ampliar el campo de la OCT para ver más allá de este plexo intermedio puede sernos de alguna utilidad? Bueno, si ves el reporte de Spaides, sí. Spaides sí le da mucha importancia. Nosotros no le hemos dado tanta importancia, tal vez nos falta un poco de experiencia para poder hablar más del plexo intermedio, pero
segmentamos a superficial y profundo y creemos que con eso es suficiente, pero tal vez estamos dejando de observar plexo intermedio. Y otra cosa que va a cambiar pronto es que cada vez los nuevos equipos, la tecnología en OCTA está abriendo más el campo de estudio. Y una vez que tengamos un OCTA que nos puede llegar hasta la región ecuatorial, vamos a hacer muchas menos angiografías, porque vamos a tener una muy buena idea de lo que está sucediendo, no solo en el área macular, sino en otras áreas de la retina. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Gracias Renzo, gracias Tono, excelente plática, muchas gracias. Hay una pregunta de Waldo Loaiza, que ¿qué importancia tienen los puntos hiperreflécticos intrarretinianos en el OCT estructural? Bueno, los puntos hiperreflécticos intrarretinianos se piensa que pueden ser microglia que están migrando de las capas superficiales a las capas profundas de la retina. Cuando tenemos microglia migrando y se acumula mucha microglia entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentado y se interrumpe el proceso de transitosis que permite la salida de la microglia a través del epitelio pigmentado, se acumula en capas profundas. Y esto va a producir un mayor daño, mayor apoptosis de los fotorreceptores con mayor baja de agudeza visual. Y es uno de los puntos que se considera como un biomarcador del OCT estructural que nos puede indicar que el proceso inflamatorio es serio. Así que la pregunta es correcta. Guillermo Barriga tenía una pregunta, Willy. Buenas noches. Hola Tono, hola Renzo. Juan Manuel, te saluda Guillermo Barriga. Hola, te recuerdo gratamente. Tuviste también una clase espectacular de electrofisiología en un congreso en el que te invitamos y de ahí te recuerdo siempre. Y bueno, te felicito. Esta ha sido una plática igualmente muy reveladora, muy interesante. Quiero regresar un poco a la semiología, Juan Manuel, porque clásicamente hemos enseñado a muchos de nuestros alumnos que las hemorragias que se ven en retinopatías como la diabética o la hipertensiva muchas veces tienen que ver con la capa de fibra de la retina que se está comprometiendo y en donde se está acumulando la sangre. Clásicamente hemos dicho que las hemorragias en astilla son aquellas que ocurren en la capa de fibras nerviosas retinianas y las hemorragias profundas son las que ocurren más bien en las plexiformes, más cerca de este plexo capilar profundo del que has estado hablando y que ahora estamos aprendiendo tanto con la OCTA. Pareciera que hay una discrepancia entre el plexo afectado y el tipo de hemorragias que se ven, porque tú lo has dicho varias veces, en la diabetes, por ejemplo, has precisado que se ve, y la angio lo demuestra, un compromiso del plexo superficial, que es inicial. Después se van a afectar los otros plexos, pero yo me pregunto si, por ejemplo, en las obstrucciones venosas, como dices tú, que ocurre también un compromiso importante del plexo profundo, ¿por qué las hemorragias vienen a ser en astilla, siendo el compromiso más bien profundo? Y al revés, en la diabetes, donde predominan las hemorragias profundas en mancha, el plexo que más se compromete es el superficial. ¿Tú has podido encontrar una explicación para lo que se ve semiológicamente y lo que se está aprendiendo con la OCTA? Creo que es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta. Sí, o sea, alguna vez lo pensamos, alguna vez incluso lo comentamos con uno de los médicos que trabaja con nosotros, ¿por qué las hemorragias son tan diferentes en esas dos patologías si la principal alteración está en el plexo superficial y en las oclusiones venosas en el plexo profundo? No tengo la respuesta a esa pregunta, pero te prometo investigarlo. No, sí, estoy buscando también mucha información al respecto porque es algo que llama la atención porque, nada, los hechos son lo que tú has dicho. La OCTA nos está demostrando que los plexos que se comprometen son los que tú has mencionado. Sin embargo, semiológicamente vemos las cosas como al revés, ¿no? Y esto es algo que va a ser interesante de investigar en el futuro, no me cabe la menor duda. Yo creo que por ahora vamos a seguir enseñando qué es lo que representa cada tipo de hemorragia en la retina, pero vamos a tener que ir diciéndole a nuestros alumnos que todavía no hay una explicación para la manera como se comprometen los plexos en la retina, ¿no? Claro, estoy de acuerdo contigo.
Pensábamos Gracias. que sabíamos todo sobre retinopatía diabética semiológicamente y no lo sabemos, ¿no? Como los Así nuevos es. estudios nos dicen que no lo conocíamos. Efectivamente. Muy interesante esa reflexión. Hay una pregunta Así ahí es. en el chat que dice, para quienes no hacemos, del doctor Alan Alba, para quienes no hacemos el estudio personalmente, sino técnicos, sabemos que limitaciones para la adecuada interpretación de la OCTA son los artefactos y baja intensidad de señal. ¿Qué nos sugieres para corregir este problema? Sí, de hecho, creo que al principio tuvimos mucho problema con ese punto. Una sugerencia es pedirle al técnico que le ponga una gota de lubricante al paciente, que el paciente parpadee antes de hacer el estudio, tratar de que no mueva el ojo. Si vemos las líneas o los vasos que parecen entrecortados, quiere decir que el estudio es de mala calidad y hay que repetirlo. Un estudio así no es posible interpretarlo y frecuentemente cuando alguien empieza a hacer los estudios, obtiene estudios de ese tipo y son de mala calidad y no podemos realmente interpretarlos. Es un estudio que se requiere un poco de paciencia también del técnico para hacerlo, porque si no tiene paciencia y lo quiere hacer muy rápido, podemos obtener imágenes que nos sirven y realmente hay que repetir el estudio, ¿no? Entonces el comentario que hace es correcto. Yo creo que vale la pena hacerlo con calma, colocar una gota de lubricante, pedirle al paciente que parpadee antes de hacer el estudio, que tenga la mejor lubricación posible. Si el paciente se cansa, dejarlo descansar un momento, porque hay que pedirle que mantenga la atención en el punto central para poder hacer el estudio. Y en ocasiones hay que repetir el estudio. Y si no es de buena calidad, como cualquier otro estudio en oftalmología, vale la pena repetirlo. El doctor Alberto Manrique de Trujillo levantó la mano. Beto, ¿estás por ahí? Alberto, ¿estás ahí? No. No estoy seguro si es el doctor Manrique, pero hay una mano levantada que quiere participar. Galaxy Tab es de él, ¿ah? Sí, yo también creía que era él, pero... Qué raro. Doctor Manrique, ¿se encuentra por ahí? ¿Ahora me escucha? Sí, la escuchamos perfecto, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor Buenas Jiménez. noches. Realmente su charla ha sido magnífica. Yo quiero preguntarle algo muy puntual. Dime. Predictores si no hay retinopatía diabética. La pregunta es, No sé si se escuchó. Diabética, ¿vale la pena hacer angio-CT? Yo creo que no. Sí, exactamente. Para ver los predictores que pueden haber ahí. Sí, yo creo que no. Cuando menos no he revisado ningún estudio que valore angio-CT en paciente diabético sin retinopatía diabética. Hay un par de fotografías publicadas en una journal de retina, que no recuerdo cómo se llama, es un journal muy informal, que habla de que ya hay dilatación de los capilares antes de que aparezca ningún otro cambio, incluso antes de los microaneurismas. Sin embargo, nada más ponen dos fotografías, pero no es un estudio con un grupo de pacientes grande como para justificar si realmente hay cambios o no. Y tal vez tu comentario es bueno y tal vez podríamos colocar a algunos de nuestros fellows de retina a empezar a valorar pacientes diabéticos sin retinopatía que no tengan ningún cambio y ver si encontramos realmente cambios en angio-CT. La pregunta es buena, la respuesta es no lo sé. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. A ver, bueno, están pidiendo volver a ver la charla, así que va a quedar grabada para que la vuelvan a ver, no se preocupen. ¿Se grabó? Sí, se queda grabada y vamos a Okay. la pueden volver a verla porque muchos quieren verla nuevamente. No sé, Renzo, ¿o alguien tiene alguna otra pregunta? Pues no, yo creo que ya lo hemos abrumado al doctor Juan Manuel de tanta pregunta. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel. De verdad que ha sido una muy buena conferencia. Nos has abierto los ojos a muchos y entender un poco mejor esta nueva herramienta que tenemos para el diagnóstico de las patologías y el seguimiento de nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias, es un honor tenerte y esperamos comprometerte para que nos puedas dar más charlas en el futuro y tenerte ojalá aquí en Lima con nosotros otra vez en Perú. Muchísimas gracias. Esperemos poder viajar pronto. Sí, así. Y buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos estaremos viendo la próxima semana probablemente. Y gracias, Renzo. Un abrazo a todos. No, gracias a ti, gracias Juan Manuel. Espectacular como siempre. Siempre es un gusto escucharte. Un abrazo. Gracias y gracias a todos por su asistencia.